Cuando por fin terminé la preparatoria e ingresé a la universidad, recuerdo que tenía una gran idea de todo aquello que venía para mí. En la vida universitaria siempre se pintaba en películas, por conocidos, como un estilo de vida bastante pintoresco, divertido, lleno de aventuras, fiestas, diversión, alcohol, mujeres. Todo ese tipo de experiencias imaginaba que las iba a vivir. Sin embargo, cuando entré a la universidad, realmente la cosa fue un tanto distinta. Muchas tareas, trabajos, mucha responsabilidad. Sí había de vez en cuando fiestas, pero realmente, estando dentro y sabiendo lo caro que costaba pagar las colegiaturas, había que poner en la balanza si uno decidía tirar el conocimiento a la basura para irse a divertirse, o mejor aprovecharlo. En mi caso yo tenía que pagar las mensualidades, mis padres no tenían lo suficiente. Además les agradecía porque, con mucho esfuerzo me llevaron hasta la preparatoria. No podía pedirles más. Si yo quería avanzar, crecer, tenía que valorarlo por mí mismo. Aún así seguía viviendo con mis padres. También les ayudaba en lo que podía y trataba de mantener todas las cosas en equilibrio. Era bastante difícil, pero todo iba bien. Mi carrera, la cual era de psicología, iba a tener una duración de 10 cuatrimestres. Aquello era bastante. Al principio la verdad es que todo fluía bien, pero conforme fui avanzando, y ya por ahí del 7º cuatrimestre, ya había mucho cansancio, muchos desvelos, falta de ánimo, y sobre todo dudas sobre si aquella carrera me daría la remuneración suficiente para poder recuperar lo que invertí en la carrera, y sobre todo para llevar una vida decente. En mi caso era de los mejores alumnos, por eso traté de solicitar una beca, con la cual se me ayudó solo un poco. Sin embargo, el desgaste hizo que mi rendimiento ya no fuera el mismo, por eso es que la perdí. Estaba completamente decepcionado de mí mismo, me sentía acabado, y había tomado la decisión de abandonar. Eso era lo mejor, ya no tenía fuerzas, energías. Ante esto, una de las maestras notó mi desánimo, la baja en mis calificaciones, y el evidente hecho de que yo estaba a punto de desertar. Aquella maestra tenía el nombre de Brenda. Era una mujer bellísima. Era delgada, no muy alta, tez blanca, el cabello corto y unos labios gruesos y muy rojos. Tenía una voz tan dulce. Brenda era ese tipo de mujeres a las cuales no puedes quitarles la atención ni siquiera un instante, porque su voz, su presencia, va directo hasta el corazón. Por eso admito que siempre estuve enamorado de ella. Y recuerdo que en una ocasión de tan solo verme, al finalizar las clases me pidió 5 minutos para hablar. Pensé que me llamaría la atención por mis malas calificaciones, pero en realidad ella se mostró muy comprensiva. Me preocupa lo que está pasando con tu caso, Fabián. Deberías tomar un poco de conciencia. Estamos por terminar la carrera. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué te está distrayendo? Necesito que pongas más enfoque en esto, porque si no, vas a tirar todos estos años a la basura. Créeme que no me gusta llamarle la atención a nadie, pero, en tu caso, eres un alumno excepcional, tienes un gran futuro como psicólogo, tienes un gran potencial. De verdad me gustaría poder ayudarte a rescatar todo eso bueno que tienes, que lo muestres, que lo expreses, que demuestres que eres el mejor. De verdad que entre todos los alumnos que hay en esta clase, tú eres el más sobresaliente, eres el que más puede aportar a todo esto. Por ello me dolería bastante si abandonas. Porque es así, ¿verdad? Ya estás pensando en dejar. No me preguntes de dónde me enteré, pero por ahí me dijeron que ya tienes planeado abandonar la carrera. Por favor, no eches a perder esto, Fabián. Date la oportunidad. Es más, si tú lo necesitas y así lo requieres, te puedo dedicar un par de horas a la semana fuera de clases para que así te sea más fácil sacar y recuperar las calificaciones. De mi parte es un compromiso que tengo contigo. Y para esto es importante que también te comprometas con la carrera. Solamente agaché la cabeza. Estaba muy apenado. No me quedó más que responder. Lo siento, maestra Brenda. No pensé que usted ya se diera cuenta o que los demás profesores estuvieran al tanto de lo que me está pasando. Simplemente ya no encuentro el ritmo. Me siento agotado. Es que, de verdad, mi ritmo de vida es muy pesado. Vengo aquí a la universidad y luego salgo. Me dedico a hacer tareas y luego por las noches me voy a trabajar. Regreso a las 2 o 3 de la mañana y luego me levanto a las 5 para venir nuevamente. Mi cuerpo ya no da para más, maestra.
Me siento completamente perdido. Siento que ya di lo que tenía que dar. La maestra Brenda estuvo abogando por mí. De alguna manera me ayudó a que recuperáramos la beca. Y así, cada viernes por la tarde, tomábamos 2 horas en su casa para estudiar. Ella me ayudaba como consejera de vida y también en algunas de mis clases con las más difíciles. Aquí debo de admitir que realmente me enamoré de esa mujer. Ella era como una salvadora para mí. Era la mujer con la que quería pasar mi vida. Con una mujer como Brenda a mi lado, yo completamente sería invencible. No había nada que me detuviera. Sabía que no era correspondido. Por su parte, la maestra Brenda era casada y tenía 2 hijos pequeños. Estaba enamorada de su marido y aquel tipo la trataba muy bien. Era todo un caballero. Ante esto era imposible. Aquello no quedaría más que en un sueño guajiro, del cual simplemente tenía que resignarme a que debía tomar otro camino, buscar el amor en otra mujer. Pero sobre todo, sabía que todo ocurría solo en mi mente. Aquello era un sueño que realmente no tenía sustento en la realidad. Ella estaba casada, tenía su vida, y yo era un don nadie, un simple estudiante que iba en ascenso, pero que su futuro era una completa incógnita. Por aquellos tiempos, recuerdo que los lunes y los miércoles saliendo de la universidad, a veces los compañeros íbamos a un pequeño bar, una especie de taberna de mala muerte, que se encontraba a 2 cuadras del plantel. En aquel lugar encontré también un refugio, porque a veces también me sentía triste. Necesitaba con quien platicar de otras cosas que no fueran libros, textos y materias. En aquella taberna de mala muerte atendía el señor Porfirio, un hombre ya un tanto grande de edad, unos 65 quizás. Él tenía una esposa la cual era bastante misteriosa. Su nombre era Roberta, y esta mujer nos causaba bastante controversia, incertidumbre. Ella, en el segundo piso de lo que pertenecía a lo que era aquella taberna, tenía un negocio especializado, algo muy extraño. Hacía tarot, amarres de brujería, trabajos, todo ese tipo de cosas que para mí era completamente desconocido. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, de estar ahí con mis amigos de la universidad y platicando, bebiendo un poco de cerveza con don Porfirio, ya de estar a veces un poco ebrio, se le soltaba la lengua, y de esa forma nos empezó a platicar que su esposa hacía trabajos de brujería, algunos que eran bastante oscuros, algunos para ayudar, y otros más para hacer parejas, es decir, se dedicaba a hacer amarres de amor. Eso de inmediato me brincó la idea de preguntarle si aquello era real o se trataba únicamente de patrañas. Ante esto el señor me respondió: no, muchacho, si vieras las cosas que hace mi mujer, de verdad que te me vas para atrás. De verdad que confío tanto en lo que ella hace, que no dudo que la cabrona me tenga amarrado desde hace años, porque fíjate que la sigo amando como el primer día en que la conocí. La verdad es que mi mujer es bastante especial, pero dentro de lo que cabe es un amor. Y si no me crees, muchacho, en lo que te platico, un día de estos deberías ir a una consulta con ella. Lo único que necesitas es traer voluntad, valor y sobre todo, una mujer que te parezca imposible a la cual hechizar para que sea tuya, únicamente tuya. Anda, si te animas, te apuesto una ronda para todos ustedes, a que mi esposa te cumple lo que te promete. Don Porfirio me dio una tarjeta. Noté que ahí venían los datos de su esposa. Me la guardé en la cartera y seguí conviviendo aquella tarde. Cuando marché a casa, me preparé para trabajar, y en todos aquellos días, realmente me parecía toda una locura recurrir a los servicios de una bruja para enamorar a alguien. Me parecía algo injusto, poco ético. Aún así, como comento, conservé la tarjeta. Días después, como cada viernes, me tocaba cita con Brenda para sus asesorías y para tener aquellas pláticas de siempre. Brenda siempre se veía bien, aún usando cualquier trapo de ropa. Ella tenía una belleza natural que hacía lucir bien todo lo que usaba. Aquella ocasión eran como las 6 de la tarde. Justo a la hora que llegué, la encontré y traía la ropa con la que estaba haciendo los quehaceres. A Brenda le dio un poco de pena, y por esta razón me pidió un minuto para cambiarse, porque traía unos shorts puestos, y andaba un poco desarreglada. Me senté en el sillón, y vi que Brenda se metió a uno de los cuartos que estaban ahí abajo.
Había un espejo grande dentro de aquel, y ante este se alcanzaba a reflejar un poco el cuerpo de Brenda. Ella no me veía porque no se estaba viendo directo al espejo, sino que estaba un poco más adentro. Nerviosamente, no pude dejar de ver cómo se quitaba los shorts y dejaba ver sus prendas íntimas, sus torneadas piernas y todo lo demás. Ni qué decir, era maravilloso. Se me calentó la sangre al instante. Tragué saliva y cuando se terminó de vestir, salió y comenzamos con nuestra charla. Esa ocasión estuve un tanto distraído. No podía dejar de pensar en aquellas imágenes que venían a mi mente. El cuerpo que tenía Brenda era maravilloso. Por suerte aquella tarde terminamos la sesión antes, porque Brenda debía pasar a recoger a sus hijos a casa de una de sus hermanas. Ya de camino a mi casa, estaba pensando en aquella locura que me había comentado don Porfirio, acerca de que su esposa, la bruja, podría hacer cualquier tipo de trabajo para enamorar a un hombre y una mujer. En ese momento ya no tenía dudas. Estaba dispuesto a hacer un amarre de brujería para que Brenda se enamorara de mí, para que se enloqueciera. Aún así me venían pensamientos a la mente. Sabía que ella era casada, que tenía hijos. Era una mujer que me llevaba varios años, y por más que se enamorara de mí, sabía que no era posible tener una relación con ella. Por ello, es que consideré que solamente la enamoraría, la haría mía en algunas ocasiones, y después le diría que lo nuestro no podría funcionar. De esa manera cada quien podría continuar con su vida. Sí, ese era el plan que me venía a la cabeza. Era el mejor, y de esa manera nadie saldría lastimado. En mi cabeza en ese momento, esa era la mejor situación. La brujería podría ayudarme, y el deseo tan enloquecido que sentía por la maestra Brenda era tal que, al tercer día, fui a aquella taberna a visitar a la esposa del señor Porfirio, a la señora Roberta. Junto a la taberna había una pequeña puerta de metal. No se podía ver nada a través de esta, puesto que no tenía ningún tipo de cristal. Esto le daba un tono de misterio a aquello. Estuve tocando un buen rato. Me sentía desesperado, y fue hasta que por fin bajó el señor Porfirio y me abrió. Muy cordial me saludó y me dijo: Veo que por fin te animaste, Fabián, y te quieres sacar las dudas de la brujería. Perfecto, sube, mi esposa te está esperando. Solo una cosa te advierto: una vez que entres, hagas lo que hagas, ya no hay para atrás. No se puede revertir el mal, el daño o el bien que hagas a alguien. Toda tu vida tendrás que lidiar con ello, así que si estás seguro, sube. Son pocos escalones para que encuentres la felicidad o la tragedia en tu vida. Me sentí un tanto extraño de escuchar así a don Porfirio. Después de agradecerle, aquel viejo se dispuso a levantar la cortina de la taberna para abrir el horario y así recibir a sus clientes. Mientras tanto, subí las escaleras lentamente. Había oscuridad, un aroma como una mezcla de entre alcohol y tabaco viejo. Empezaba a sentirme un tanto inseguro, pero cuando completé aquellas escaleras, en una silla mecedora me esperaba la señora Roberta. Estaba fumando un puro y en su mano tenía un mazo de cartas. Bienvenido, Fabián. Pasa, estás en tu casa. Entra a esa puerta y ponte cómodo. En un momento más estaré contigo. Pasaron cerca de 2 minutos. Me encontraba sentado en aquel sillón, observando el lugar. La habitación no era muy grande. Tenía una alfombra de color morado y tenía un tapizado oscuro en las paredes. Aquello encerraba un gran misterio, una energía muy pesada, y yo aún sin tener conocimientos ni sensibilidades, podía percibir la energía tan pesada de ese lugar. Seguramente mucha gente ya había pasado por ahí y había dejado todo su mal impregnado. Muy bien, Fabián. Gracias por tu espera. Ya estoy aquí contigo. Cuéntame, ¿qué es lo que deseas exactamente? Me puse un poco nervioso. Comencé a tartamudear, pero tenía que hablar. De otro modo no podría expresar lo que yo quería. Bueno, mire, señora Roberta, me da un poco de pena, no sé, que me vaya a juzgar, pero estoy enamorado de una mujer, mejor dicho, obsesionado, y la verdad es que quiero que sea mía, que se enamore de mí, quiero tener a esa mujer a mi lado.
pero tengo dudas. Es que la verdad no sé si esto sea lo correcto. La señora Roberta seguía fumando su puro. Se quedó callada un momento y después me dijo: Oh, ya veo, muchachito. Esa mujer es casada, ¿verdad? Tiene familia. No necesitas contarme todo. Puedo verlo en ti, en tu miedo. Más allá de sentir nervios por tenerla, te preocupa que puedas destruir su familia. Es eso, ¿verdad? Tuve que aceptar. Aquello era la verdad. Y desde ese momento me sorprendía mucho cómo es que la señora Roberta sabía tanto. Aún así me dejé llevar por todo lo que ella me decía. Mira, Fabián, te voy a ser bien honesta. En esto de la brujería no hay medias tintas. O vas por todo o mejor no entres. En esto hay consecuencias, y no sé si estés listo para afrontarlas. Sin embargo, yo estoy a tus órdenes. Si tú me dices que vamos con el trabajo, entonces lo hacemos. Pero si crees que te faltan las agallas para cumplir tus deseos, entonces mejor lárgate, no me quites el tiempo. Hay gente que sí necesita de mi ayuda. Sabía perfectamente que Roberta no se tomaba aquello a juego. Por lo tanto, me vi decidido y le dije que sí, que quería proceder, que no tenía miedo y que no me importaban las consecuencias, que yo quería tener a Brenda de mi lado, no importando cuál fuera el precio. Esa voz me agrada, muchacho, pues vamos a ver si es cierto que tienes huevos. Como veo que no traes alguna fotografía o algún objeto relacionado a esta mujer, lo único que te pido es que te sientes. Te voy a dar una hoja de papel y también un bolígrafo especial. Lo que te voy a pedir es que escribas una especie de carta. En esta vas a expresar todos los sentimientos que tienes por esa mujer y vas a pedir un deseo. En ese deseo, evidentemente, vas a solicitar estar con ella. Tómate 5 minutos. Estaré aquí en la ventana fumando un poco. Volveré enseguida. Roberta me entregó aquella hoja y aquel bolígrafo. De inmediato, encendió unas velas junto a mí, de color rojo. Empezaron a segregar un aroma bastante rico, muy agradable. Traté de concentrarme y en aquella carta expresé mis sentimientos hacia Brenda. También expresé mi deseo de estar con ella, de que fuera mi mujer, pues en ese momento me sentía enamorado de ella, la quería para mí. Cuando terminé de escribir, le comenté a Roberta aquello. De inmediato se acercó, se sentó junto a mí, tomó la hoja de papel y comenzó a leerla. Al parecer dio su visto bueno. Enseguida de esto, tomó una especie de daga, la tomó y me tomó también la palma de la mano. Me hizo un pequeño corte y vi cómo me escurría la sangre. Con aquella comenzó a manchar la hoja de papel. Hubo bastante líquido rojo y de este modo las letras poco se veían. Me comencé a poner nervioso, pues el ver sangre siempre me alteró los nervios. Recuerdo que Roberta tomó aquel papel, esperó 5 minutos a que se secara la sangre y después hizo un rollito con aquello. Después le amarró un hilo rojo y comenzó a untarle un poco de miel. Para finalizar, me puso un encendedor en la mano y me pidió que le prendiera fuego a aquello. Mientras esto ocurría, tenía que concentrarme en mi amor por Brenda, en mi sentir, en tenerla cerca de mí, acariciándole el cuerpo, besándola, amándola como todo un loco. Estuve observando cómo aquella carta se consumía. Extrañamente ocurrió de manera lenta. Les juro que sentí escalofríos en el momento que aquello se convirtió completamente en cenizas. Realmente tenía miedo. Sabía que estaba jugando con algo que no sabía si podría controlar. Pues bien, muchacho, ahora tu trabajo ha quedado listo. No tengo nada más que hacer. Puedes ir a casa. Solamente te repetiré las palabras que te dijo mi esposo. Ahora ya no hay para atrás. No te puedes arrepentir. Lo hecho, hecho está. Y las consecuencias que se tengan que pagar, tendrás que afrontarlas, ya sean buenas o sean malas. Ahora todo está en tus manos. Que te vaya bien y que Dios te bendiga. Antes de salir, le di un buen pago a la señora Roberta por aquel trabajo de brujería. Prácticamente desembolsé gran parte de mis ahorros, pero en fin, sabía que valdría la pena. El siguiente par de semanas estuve acudiendo a las sesiones con Brenda de manera normal. De esta forma, empecé a creer que la brujería no estaba teniendo efecto.
Sin embargo, en una ocasión, noté que las cosas habían cambiado, porque tanto en la universidad como en la casa de Brenda, ella estaba un poco más cercana a mí, más cariñosa, me hablaba en un tono más dulce, e incluso reconozco que se vestía más provocativa para mí. Tanta cercanía ya la estaban notando mis compañeros, quienes me preguntaban qué estaba haciendo, cómo es que había conseguido obtener la atención de esa bella mujer. Hice caso omiso a sus comentarios, sin embargo reconocía que la brujería de alguna manera estaba haciendo efecto, un efecto positivo y a mi favor. Una tarde de viernes, como de costumbre, recuerdo que asistí a la casa de Brenda. Estábamos en la sesión cuando en ese momento la circunstancia cambió radicalmente. De ser yo la persona que se desahogaba, en ese momento comenzó ella a decirme algunas cosas. Según me contó, estaba empezando a tener problemas con su marido. Sospechaba de una especie de infidelidad. No la había comprobado, sin embargo las circunstancias apuntaban a que así era. Recuerdo que esa tarde, Brenda sacó del refrigerador una botella de vino. Me dijo que, con todo el respeto, pero quería que nos tomáramos un trago, que nos relajáramos y que platicáramos más a gusto. Yo no podía negarme. Por la manera en que me miraba, sabía que la circunstancia estaba a punto de escalar a otra cosa, pues en ese momento, tal y como cada viernes, estábamos solos en su casa. No había nadie que nos molestara, y si la situación subía de tono, teníamos todo el espacio para portarnos mal. Después de un par de copas de vino, dejamos las charlas personales y comenzamos a reír, a platicar de experiencias y de otras cosas divertidas. Recuerdo que en un momento Brenda se me quedó mirando a los ojos, muy calmada. Se mordió los labios y me dijo un comentario que me hirvió la sangre. «Sabes, Fabián, si tuvieras unos 10 años más y yo estuviera soltera, definitivamente serías un buen partido con el cual tener una relación. No sé por qué, pero me imagino que eres un buen hombre, un buen amante y sobre todo un caballero». Supe que Brenda ya estaba un tanto ebria, estaba diciendo incoherencias. Sin embargo, de ahí me agarré para responderle. «Déjame decirte que no necesito tener 10 años más para hacerte sentir mujer, para hacerte feliz. ¿Por qué no vienes a mis labios y lo compruebas? Solo te advierto que una vez que inicies, no podrás detenerme. Hazlo bajo tu propio riesgo». Me di cuenta que a Brenda no le gustaban los retos. De esta forma se me acercó, me tocó la cara y comenzó a besarme. El aroma de su perfume era tan dulce, tan suave. Me dejé llevar al instante. Comencé a acariciar su cara, su cuello. Mis labios comenzaron a rozar su piel. El aroma de su cabello era celestial y sabía perfectamente que ese era mi momento. Era el instante en el cual ella estaría en mis brazos, siendo mía, solamente mía. El dulce sabor de su boca me provocaba intensas sensaciones. Era algo realmente increíble. Todo lo que había soñado se estaba volviendo realidad. Comencé a desvestirla, a contemplar el hermoso cuerpo que poseía. Nada era parecido en este mundo. Ella era única, era especial, era completamente mía. Dejé que mis manos, mi boca y todo mi cuerpo navegara sobre ella. Convertí su cuerpo en un mar de sensaciones. No había fin. Lamentablemente teníamos el tiempo en contra. Sin embargo, sé que aquella experiencia que vivimos esa tarde fue inolvidable y sobre todo placentera para ambos. Desde aquel momento iniciamos una relación de amantes. Cada viernes que teníamos sesión, nos dábamos un espacio para hacer aquello, para disfrutarnos, e incluso en algunas ocasiones saliendo de las clases, también aprovechábamos para escapar y darnos amor. Y aunque estaba completamente enamorado de esa bella mujer, tenía la conciencia de que nuestra relación no tenía futuro. Yo no tenía nada que ofrecerle. Además, la diferencia de edad tenía un peso. De verdad me dolía mucho tener que abandonar esa relación. Sentí que era la mujer que yo había esperado toda mi vida, pero también la realidad me superaba. Recuerdo que para no olvidar tan fácil aquello y para tener un buen recuerdo, en la habitación en donde hacíamos el amor,
Constantemente colocaba mi lugar en un punto estratégico para que nos pudiera grabar. Esto de una manera cautelosa para que Brenda no se diera cuenta. Lo hice en varias ocasiones. Con esto, guardé algunos de nuestros momentos íntimos en mi teléfono. De esta forma podría tener los recuerdos más vívidos de aquello que fue tan hermoso y tan encantador. Esto me llevó a tener que hablar con Brenda de manera muy seria. De esto recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos a bordo de su auto. Brenda, déjame decirte que quiero hablar contigo de algo. Es algo importante. Yo sé que hemos pasado muy buenos momentos, sin embargo debemos afrontar una realidad. Hay una diferencia de edad entre nosotros que es bastante notable. Tú ya eres una mujer, tienes 2 hijos, tienes un marido. Yo soy un hombre solitario y aventurero. Creo que es el momento en que terminemos con esto. Brenda me miró sorprendida. No esperaba que le dijera aquello. Y en ese momento me confesó que estaba perdidamente enamorada de mí, que no sabía cómo ni por qué, pero no podía dejar de pensarme ni en un instante. Aún en las pocas veces que tenía intimidad con su marido, ella pensaba en mí. Era la única manera en que podía sentir placer con aquel hombre, pues según sus palabras, estaba muy cerca de descubrir la infidelidad que su marido cometía. Aquella tarde le partí el corazón a Brenda, de una manera injusta. Realmente yo no creí que un poder de un amarre de brujería fuera tan poderoso. Me imaginé que simplemente, hablando las cosas frente a frente, podrían ser razonables. Además, Brenda era una mujer madura y experimentada. Pensé que ella podría comprender la situación, pero no fue así. Ella comenzó a llorar, se sintió muy mal. Me pidió que me largara, que me saliera del auto, porque ya no quería verme más. Sin embargo, eso era imposible, porque teníamos clases 3 veces a la semana. Aquello fue muy duro para ella. Realmente, de mi parte, me sentía triunfante. Sé que está mal decirlo así, pero yo sentí que había logrado algo muy grande y había quedado satisfecho. No creía que la brujería tuviera ese poder, esa capacidad de influir en la mente de una persona. Pero con Brenda sí ocurrió, porque ella estaba destrozada. Al verla en las clases, su semblante era algo realmente terrible. Me daba mucho dolor, mucha tristeza. De esta manera fue que acudí nuevamente a buscar a la señora Roberta. Le pedí su ayuda. Le conté todo lo que estaba pasando, pero ella me negó su poder, me negó su ayuda. Me dijo que no había nada que hacer, que ella había sido muy clara al explicarme que las consecuencias que ocurrieran tras el hechizo con el que me ayudó, tenía que afrontarlas por mi cuenta. Sabía que todo estaba perdido. Sin embargo, la cosa no paró ahí. Mis amigos eran bastante inteligentes. Estaban rastreando la situación que tenía con Brenda. Al verla a ella así de destruida, y a mí también muy triste, supieron que algo había pasado entre nosotros, algo se había roto. Sin embargo, mis amigos intuían algo más. De esta forma, recuerdo que en una ocasión, me hicieron perdedizo el celular. Ellos imaginaban que tendría yo alguna evidencia de aquel amor, y de verdad que lo había. Al principio, cuando mi celular desapareció de mi mochila, jamás imaginé que mis amigos lo habían tomado. Pensé que simplemente me lo habían robado o se me había caído accidentalmente. Estaba muy estresado, preocupado, porque de tenerlo a alguien y poder ver lo que tenía dentro, toda aquella información sería develada. Los videos en los que tenía intimidad con Brenda podrían ser publicados y ambos quedaríamos expuestos. Esta forma de pensar no fue errónea, realmente ocurrió. Lamentablemente, mis propios amigos extrajeron de mi mochila el teléfono. Estuvieron hurgando en la tarjeta de memoria y descubrieron mis videos íntimos. Realmente fue fatal todo aquello, y lo peor de todo es que los estuvieron compartiendo en todas las clases. En un par de días ya toda la universidad había visto el video. Tanto Brenda como yo habíamos quedado expuestos. Aquello fue terrible para ambos, pero mucho más para ella. Por mi parte me corrieron de la universidad, y a Brenda la despidieron. Le quitaron su trabajo y la vetaron para que no fuera contratada en otros planteles. Realmente eso fue terrible. Fue una cosa de la que me arrepiento brutalmente. Sin embargo, las cosas peores apenas estaban por ocurrir. El escándalo de aquellos videos escaló a tal grado que el esposo de Brenda
supo de la existencia de estos. Esto armó un gran pleito entre ellos, que terminó en una demanda de divorcio, por la cual Brenda prácticamente quedó en la calle. Su esposo, Rodrigo, se quedó con la casa, con los niños, pues la demanda por adulterio procedió a favor de este. Brenda prácticamente había quedado en la calle, sin casa, sin matrimonio, lejos de sus hijos. No tenía un trabajo y realmente la estaba pasando mal. Fue muy triste todo esto. Traté de acercarme para decirle que todo lo que ocurrió con nosotros fue causa de la brujería. Sin embargo, me tachó de absurdo, de imbécil. Me pidió que me alejara y que nunca más la volviera a buscar, porque ya mucho le había destruido la vida. Tenía miedo de que Brenda me demandara, porque de manera indirecta divulgué imágenes, las cuales grabé sin su consentimiento. Aquello era grave. Sin embargo, a Brenda ya no le interesaba nada. Ella había perdido todo lo que más amaba: su familia, su estatus, su empleo. Su carrera se había ido a la basura por mi culpa, por un estúpido capricho. Brenda entró en una triste y muy oscura depresión. Ella estaba viviendo con su madre, quien ya era prácticamente una anciana. Aquella casa estaba en un olvido de la ciudad, un lugar muy alejado. Y en aquella casa, una mañana, el cuerpo de Brenda sería encontrado en la bañera. Ella se había cortado las venas. Ya no tenía ganas de vivir, no tenía motivos, no había encontrado una razón solamente para seguir existiendo, para intentar ser feliz. Ella lo había perdido todo y el culpable era yo. No cabía de impotencia, de tristeza, de frustración. Me sentía muy mal. Sentía que yo debía haber sido quien pagara todo aquello, quien debía ser castigado por Dios por haber jugado con la brujería. Realmente la situación era tan grande que yo ya no quería tampoco vivir. No quería hacer nada de mi vida, porque la felicidad era algo que yo no merecía. Sentía que de alguna manera tenía que pagar, y cada noche, cuando me iba a dormir, le pedía a Dios que me castigara, que me diera un poco del dolor que ella sentía. Sabía que ya no podía regresar a la vida, pero mínimo, yo necesitaba ser castigado para sentirme más tranquilo. Sé que fui escuchado por Dios, pues debo contarles lo siguiente. Una tarde iba yo al supermercado. Iba en mi auto, y de pronto me bajé para hacer mis compras. En eso, sobre la avenida, una camioneta tipo pick-up se detuvo abruptamente sobre el bulevar. Varios tipos se bajaron y comenzaron a disparar contra los de otra camioneta. Hubo una lluvia de balas, y por el susto, de inmediato salí corriendo. Traté de refugiarme en el interior del supermercado. Para llegar hasta ahí, debía correr cerca de 30 metros. Daba paso tras paso, usaba todas mis fuerzas. Sentía que era imposible llegar, como cuando en los sueños uno siente sus pies muy pesados, como si no pudiera correr. Aún así me esforzaba, pero en eso sentí un impacto muy fuerte en mi espalda, que me doblegó, me tiró al piso y me hizo quedarme tirado ahí. Traté de levantarme, pero fue imposible. Recuerdo que comencé a ver mucha sangre que corría de mi cuerpo. Se empezaba a formar un charco. Aquello fue tan fuerte que me empezó a debilitar rápido hasta que quedé completamente inconsciente. Pasaron cerca de 2 días. Desperté en la camilla de un hospital. Estaba completamente sedado. Cuando recuperé por completo el conocimiento, ahí estaban mis padres, junto con uno de los médicos. Ellos comenzaron a hablar conmigo y me dieron una noticia muy lamentable. Aquella tarde de los acontecimientos de la balacera, una bala perdida pegó directamente en mi columna vertebral. La partió en 2, desconectando así la mitad de mi cuerpo inferior. Con aquello perdí la movilidad de mis piernas. Pero no solo eso, también perdí la sensibilidad en mi zona genital. Aquello fue terrible, y sabía perfectamente que era un castigo divino por todo lo que había hecho y por la pérdida de la vida de Brenda. Por pensarlo de esa forma, no me sentí mal. Sabía que eso era lo que tenía que pagar. Eso era el precio por haber jugado sucio con la brujería. Desde ese momento vivo postrado en una silla de ruedas. Mi vida ha sido una completa miseria. Cuando le platiqué a mi madre para desahogarme todo lo que había hecho con brujería y todo lo que le pasó a Brenda por mi culpa, mi madre prácticamente me echó de la casa. Me dijo que era un maldito bastardo y que ya no merecía vivir con ellos. Mi padre trató de defenderme, sin embargo la palabra de mi madre tuvo más peso.
De este modo ahora vivo en la calle. Vendo chicles y demás cosas en los cruceros. Es la manera que tengo para sobrevivir. A veces vivo en los albergues, otras veces duermo en las calles, tapado con cartones o con cobijas viejas. Jamás pude volver a caminar, y sé que nunca lo lograré. Tampoco tuve la capacidad para complacer a una mujer. Con aquella tragedia que me pasó, perdí por completo la virilidad. En este momento he perdido hasta las ganas de vivir. Me siento muy cansado. La vida realmente ya no me sonríe, y no quiero que lo haga. No lo merezco. Siento que no es para mí el encontrar la luz en este mundo, en el cielo, porque merezco el infierno únicamente. Destruí varias vidas, y también la mía. No sirvo como ser humano, y realmente el día que me esté pudriendo en el infierno, siento que voy a descansar, porque toda la tortura que he vivido en este mundo ha sido mucho más grande que eso. Por eso es que ya no tengo miedo a la muerte. Y para ser sincero con ustedes, espero que esta me llegue muy pronto, porque ya no quiero más esta vida, ya no la soporto, pues reconozco que yo mismo cavé mi propia tumba en vida al haber jugado con la brujería.